Siria, Jordania, etc. En Turquía hay 2,5 millones. Es el país en el que más hay refugiados. En España hay personas, o sea, los refugiados que son venezolanos, que hay 3.000, sirios, que hay 2.000 y ucranianos, que hay 2.000. Pero también hay otros países como Pakistán, Argelia, Honduras, etc. El resto son 3.105. También las personas piensan que los refugiados casi todos son terroristas. La realidad es que el 72% están en países de terrorismo. Están refugiados en países de terrorismo como Pakistán, Siria, Nigeria, etc. Otro de los rumores es que las personas refugiadas tienen casa gratis y un sueldo mensual, lo cual esto es falso. La realidad es que las personas refugiadas pasan 6 meses en un centro de acogida o en un piso y a los 6 meses se van fuera. Tienen un sueldo mensual de 50 euros para el transporte y para ir a clases de español. Los refugiados vienen a aprovecharse de los servicios sociales de España, que en España somos 46,5 millones de personas, y pensar que los refugiados, que son 1.212 personas, que vienen a aprovecharse de todos los servicios sociales de 46,5 personas, es bastante falso, porque ellos dan su vida por venir a España para conseguir un trabajo. Las personas refugiadas son personas que huyen a través de fronteras escapando de conflictos violentos, de la persecución, y no hacen más que usar un derecho incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el hecho en poner en riesgo su vida en su escapada evidencia a la gravedad de sus circunstancias. Bueno, estos son los rumores que se tienen, pero en realidad no nos podemos llevar por lo que dicen los jornalistas, etc. Tenemos que saber cómo es la realidad y esta es la realidad y esto